Buen día República, buen día República Oriental del Uruguay, en esta semana en la que, bueno, ya tenemos instalada ahí en un futuro muy cercano la próxima Navidad. ¿Voy a caer en un lugar común? Y sí, parece mentira, ¿no? Ya se nos viene otra Navidad, esa Nochebuena, esa Navidad, celebrando, conmemorando, conmemorando un hecho que para la cristiandad es sagrado, el nacimiento del niño Jesús, quien viene a salvar a la humanidad. De acuerdo a lo que los textos bíblicos plantean, es la hipostasía de Dios. Es decir, es Dios convertido en ser humano. Difícil de creer, ¿verdad? Pero muchos creen, muchos tienen fe en todo ello. Yo me incluyo en esa fe, pero uno va entendiendo que esa fe se fue racionalizando y hay que interpretarla también en la fuerza expansiva de la condición humana. Así lo explicó Hegel en su maravilloso libro La vida de Jesús. Bueno, vamos a conversar hoy, les doy la bienvenida a todos y vamos a conversar hoy con el diputado Felipe Schipani, el doctor Felipe Schipani, como lo hacemos todos los lunes, en la columna que nos prestigia, por supuesto, es su columna ya habitual de los lunes. Vamos a hacer un repaso de todos los integrantes del programa en esta semana, para agradecer a todos los columnistas que son los que colocan a este programa en un alto nivel de tarea periodística, de desarrollo en cuanto a la tarea, la investigación y a la comunicación y a esa tarea periodística, que me quedó ahí en la reticencia de la expresión. Vamos a conversar con él, vamos a establecer el contacto, y yo hoy me planteaba respecto a esta suerte de diálogo que ya sostenemos con el doctor Schipani, que también es uno de los amigos de la casa, pero por supuesto con la formalidad que corresponde y por supuesto respetando su investidura y especialmente su experticia en cuanto a que es hombre de derecho, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Yo quería hacerle dos preguntas como para ver si podemos desarrollar lo que esas preguntas implican en cuanto al sentido y significado de más desarrollo republicano en el país. Una pregunta tiene que ver con la tan ansiada por muchos uruguayos y tan mentada personería jurídica de los sindicatos en el país, y muy especialmente del PIT-CNT, que todos sabemos es esa central sindical a nivel nacional en la cual convergen todos los sindicatos y la convierte en esa suerte de confederación y de central única que absorbe toda la actividad sindical del país. Yo creo que ahí hay un gran tema a analizar. ¿Es ese el punto clave a analizar si los uruguayos queremos seguir con esta estructura y funcionamiento del sindicalismo o queremos ir hacia un formato sindical que responda a las premisas de una democracia representativa? ¿Qué quiero decir con esto? La democracia representativa nos plantea características muy definitorias de la misma, es decir, tiene premisas que la definen como tal. Por ejemplo, la pluralidad de partidos políticos. Por ejemplo, la alternancia en el poder del Estado, en el llamado jefatura de gobierno y jefatura de Estado. Así también nos plantea las nuevas composiciones en el Poder Legislativo de acuerdo a cada periodo eleccionario o electivo, que en nuestro país es cada 5 años. Pues bien, pasa lo mismo con cualquier otra actividad que tenga personería jurídica. Creo yo, no equivocarme, cuando considero que la personería jurídica implica, de acuerdo al artículo 21 y otros en el Código Civil, una serie de prerrogativas, es decir, de derechos, pero también de obligaciones de parte de esa persona jurídica que va a existir para el Estado, que va a tomar existencia. El Estado va a tomar noticia que nació esa persona jurídica que se desarrolla ante el mismo con sus obligaciones y sus derechos, como nos pasa a nosotros en calidad de personas físicas. Y dentro de ese conjunto de obligaciones y de derechos, también se delimita, de acuerdo al Código Civil y de acuerdo a la estructura de la persona jurídica, en este caso se está hablando en este proyecto de ley que plantea la coalición de gobierno de una personería vinculada al concepto de sociedad civil, bueno, tiene también
digamos que una esfera de acción determinada, establecida por la ley, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, por ejemplo, en este caso, un sindicato, cuáles son las actividades compatibles con su naturaleza y cuáles no. ¿Cuáles son las compatibilidades de las personas que integran los cargos electivos a modo de autoridades sindicales y cuáles son las actividades que no pueden desarrollar? Como pasa de pronto con una figura pública, un diputado, un senador, un ministro, que tienen incompatibilidades respecto a sus profesiones, al ejercicio de su actividad que pueda estar vinculada con la actividad pública. Eso le quería preguntar por un lado, ya está con nosotros. Y por otro lado, el aspecto más especulativo de la política respecto a cierta, no sé cómo te podría decir, cierto diferendo que hay en la coalición, cierta rencilla que vuelve a plantearse desde Cabildo Abierto con el planteo de una ley de limitación forestal, es decir, de los terrenos de forestación. Y que por supuesto el presidente rápidamente salió a decir que no, que eso no lo apoyaba y que vetaba esa ley. Uno se pone a pensar, ¿y por qué otra vez en este momento, ¿no? Este momento de la historia del país, de cara a un referéndum respecto a una ley importantísima para el gobierno como la LUC, en particular 135 artículos, ¿por qué volver con ese tema de la ley forestal? Cuando además es un tema políticamente incorrecto respecto a que está laudado, respecto a que Uruguay tiene un compromiso de protección a las inversiones a través de la suscripción de un tratado de protección a las inversiones, tiene un compromiso contractual que genera esa estabilidad institucional en el país hacia el mundo con esta empresa, y todos los perjuicios que podría ocasionar empezar a perjudicar ese sector empresarial. Muchos dirán, bueno, pero el argumento puede ser que te hablen de cambiar un poco la lógica de la forestación, que puede ser abusiva o extensiva. Hay una clara señal política, se sabe que la forestación en un 90% está dedicada precisamente a la materia prima para la fabricación de la pasta de celulosa, pero de todas maneras sería inconveniente sentar un precedente de limitación respecto a la lógica de un país, si pretende ser un país democrático y pretende ser un país con economía de mercado, contraviene los principios de la economía de mercado y fundamentalmente el derecho de propiedad. Bienvenido, Felipe, ¿cómo te va? Tenés muteado ahora sí. Ahora sí, ¿qué Bien. tal, Ron? Un placer estar en contacto un lunes más contigo y con toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar. Creo que has escuchado más o menos los planteos iniciales y claro, uno se plantea ese dilema como periodista. ¿Por qué lado ir primero para aprovechar el tiempo con el doctor Felipe Schipani? Me parece que un tema importante es este tema muy positivo de, bueno, que parece que ya es realidad, legislar la personería jurídica de los sindicatos. Este proyecto que está en Cámara de Diputados y que se va a hacer ahora como si fuera un regalo de Papá Noel, ¿no? Para muchos uruguayos. Me parece que podríamos empezar por ahí. Bueno, sí, ese tema se va a tratar mañana en la Cámara de Diputados. Es un proyecto muy sencillo, pero que establece la posibilidad de que los sindicatos accedan a la personería jurídica. Fue elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y si bien el PIT-CNT no lo acompaña, tampoco se opone de modo radical y tajante al mismo, porque es una propuesta muy sensata, que nada menoscaba la actividad sindical ni el rol de los sindicatos. De Ujú. modo que seguramente en la jornada de mañana lo aprobemos, y bueno, y vamos despejando temas importantes de la agenda parlamentaria, que tiene además por delante otro tema que refiere al veto a la ley forestal. Seguramente la Asamblea General, que tiene que considerar el levantamiento del veto, se reúne el próximo 27 de diciembre. Ujú. No van a estar los votos claramente, porque se requieren 3/5 de votos de la Asamblea General para levantar el veto, pero de todos modos hay que cumplir con esa formalidad. Claro, claro. O sea que hay dos instancias legislativas importantes ahí. Yo estaba mirando acá, Felipe, proyecto de ley sobre personería jurídica de sindicatos y cámaras empresariales, porque el proyecto abarca los dos aspectos, ¿no? De las Es relaciones cierto, laborales. sí, sí. Este proyecto está firmado por el doctor Matías Pérez del Castillo, evidentemente un apellido, digamos que de abolengo en el derecho laboral, ¿no? Y bueno, acá se plantea, por ejemplo, la personería jurídica de las organizaciones profesionales en el ámbito del Consejo Superior Tripartito. Dice el documento, bueno, resulta de intercambios entre representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las cámaras empresariales y el PIT-CNT
que integran la Comisión Especial de Trabajo sobre las observaciones de la OIT, creada en el marco del Consejo Superior Tripartito. La propuesta abarca tanto a las organizaciones de trabajadores como a las de empleadores, vale decir, asociaciones y cámaras de empresa. Y acá hay una pregunta, pero parece que es parte del proyecto. ¿Personería facultativa? ¿Por qué no obligatoria? Bueno, el texto establece que la obtención de la personería jurídica es facultativa a la luz de los principios de la Organización Internacional del Trabajo, que ello es lo adecuado, es lo que previene el riesgo de que una exigencia en ese aspecto pueda operar como un obstáculo a la actividad gremial. ¿Qué Sí, opinión sí. ese es el fundamento, era lo que conversábamos recién. O sea, es un proyecto que fue elaborado de acuerdo a todo lo que establece la normativa de la OIT en la materia. Reitero, en nada menoscaba la actividad sindical, todo lo contrario, yo creo que le da cierto marco normativo que le va a permitir actuar en muchos aspectos, por ejemplo, en negocios jurídicos, ¿no? Personería jurídica, el PIT-CNT no puede intervenir, por ejemplo, en negocios jurídicos, porque no tiene el mecanismo, no es ni persona física ni persona jurídica, entonces eso se hace a través de otras instituciones, y yo creo que esto le va a dar un marco normativo que creo que va a ser beneficioso para los propios sindicatos. Claro. Es una normativa muy equilibrada, entonces me parece que es un buen avance que hacemos con la votación de esta ley. Sí, sin duda. Además, cuando entras a ver lo que significa, ¿no? Lo que implica personería jurídica, de acuerdo a nuestro derecho, acá lo establece este proyecto de ley. Bueno, hay un montón de beneficios y aquellos que no se acojan a este mecanismo quedan por fuera, quedan como si... En los hechos quedarían como sindicatos en negro, ¿no? Para ser claros, ¿quién si es un empresario, por ejemplo, voy a un ejemplo así, claro, un empresario necesita un préstamo, ¿no? Para ampliar ciertas localidades de su empresa o invertir en maquinaria. ¿A dónde va a ir? Va a ir a una empresa financiera con toda la de la ley, ¿no? Que está registrada, que hay garantías legales para hacerlo y que puede llevar a cabo todo eso, digamos, de acuerdo a la ley y hay protección jurídica. Ahora, podrías ir de pronto a un prestamista que trabaja en negro, bueno, va por ese lado. Yo leyendo acá el proyecto, porque mucha gente dice, che, ¿por qué es facultativa? ¿Por qué no se aplica directamente a la obligatoriedad? Lo que sucede es que al plantear la personería jurídica, los sindicatos están inducidos a ir a la personería jurídica. Es como le pasa a cualquier sociedad civil, si querés operar, querés desarrollar eventos, querés alquilar locales, tenés que tener personería jurídica, si no, no estás habilitado. Claro. Inclusive solicitar algún préstamo, una financiación. Basta imaginar un sindicato recolectando trabajador por trabajador, dice la ley, la cuota sindical, porque la retención de la cuota sindical la podrían tener los sindicatos con personería jurídica, por ejemplo, para cobrar su propia cuota. Y bueno, sin la retención automática que hoy realizan las empresas, por ejemplo, ¿no? Acá advertimos la conveniencia, en este solo ejemplo, de la personería jurídica, sin la cual no podrán mantener esa facilidad. Todo esto, yo empiezo a pensar en este tema, libro de actas, autoridades debidamente registradas, lo dice el proyecto, es decir, establecer quiénes son, bueno, todos los requisitos para inscribir una personería jurídica. Por ejemplo, se exige la denominación de la organización y la sigla, lugar de su sede principal, domicilio físico y electrónico, número de teléfono, correo electrónico, nivel de actuación. Es decir, acá creo que se está planteando, bueno, cuál va a ser el campo de acción de esa organización, qué es lo que le es lícito hacer, qué tipo de actividades puede desarrollar, lo que está en sus fueros, digámoslo así. Forma de afiliarse o desafiliarse de la organización, objetos de la organización según sus estatutos. Todo eso que ahora en muchas organizaciones sindicales no está, no existe, o van por esa vía oblicua, tomando por el camino de apelar a otras organizaciones con personalidad jurídica, pero los uruguayos no nos enteramos de cómo es financiado el PICNT, cómo está financiado yo que sé, el ZUNCA, cómo está financiado SUTEL, hacia dónde van los destinos de esos dineros. No hay balances, no hay rendición de cuentas, todo eso ahora sobreviene con la personería jurídica. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto, Felipe? Totalmente, o sea, la personería jurídica lo que le permite a las organizaciones es poder desarrollar actividades civiles, ¿no? Desde negocios jurídicos
hasta representación de la institución ante organismos públicos, y en fin, yo creo que esto viene a facilitar la actividad sindical y a dar más Incluso participar de las funcionamiento. negociaciones tripartitas, también establece eso. Totalmente, Van a estar totalmente. habilitados Sí. para eso, por ejemplo. Quiero ahondar en estos detalles porque yo pienso en el oído de los oyentes, ¿no? Para que entiendan la importancia de todo esto. Porque a veces se superponen conceptos. Dicen, no, pero también habría que exigir que se delimite el campo de acción, las compatibilidades e incompatibilidades de los sindicatos. Bueno, precisamente la personería jurídica desarrolla todo ese tipo de temas, ¿no? Es decir, de ítems. Tienen que estar claramente establecidos. Y ahí hablamos de la transparencia. Y ahí hablamos también de la clara definición del rol que tienen los sindicatos en un país, y más precisamente en una república democrática. ¿Cuál es el rol de los diputados? Todos lo sabemos. ¿Cuál es el rol de los senadores? Todos lo sabemos. De un ministro, todos lo sabemos, más o menos todos tenemos idea. Ahora, de los sindicatos, porque a veces hablan de política, se meten a hablar de política, vemos un sindicalismo que hoy prácticamente es el que domina el Frente Amplio, que es la fuerza política. Siempre estuvieron juntos, pero hoy el Frente Amplio hace los deberes que le encomienda el PICNT. Bueno, eso Totalmente. muchos uruguayos dicen, ¿y eso se podrá romper? ¿Se podrá desestructurar ese monolito, esa cosa tan homogénea que absorbe tanto poder y atraviesa el Estado? Y a mí se me ocurren dos cosas más, que yo no sé si están previstas o contempladas o legislar a futuro, que las veo muy complementarias de la personería jurídica. Una es, se contempla el hecho de que en la elección de las autoridades sindicales se vaya por el régimen universal del voto secreto, ese voto secreto que es esencial a una democracia representativa, y sacar ese asambleísmo de a mano alzada, que lo único que hace es generar presión, patoterismo, y van a estar siempre las mismas caras, y la gente se automargina porque dicen, no, ahí todo eso es la cocina del Partido Comunista, en asambleas abiertas, se conocen todo, quedás comprometido, se sabe que hay mucha presión, ¿no? Hay hasta violencia. ¿No es mejor que autoridades bueno, se decidan a través precisamente del voto secreto dentro de cada gremio, por ejemplo, o dentro de cada actividad? A ver, es muy interesante lo que tú decías recién, Rubén. O sea, los sindicatos son muy importantes para el funcionamiento de una sociedad democrática. Nosotros defendemos los sindicatos porque a lo largo de la historia han tenido un rol fundamental en la conquista de derechos muy importantes para los Claro, trabajadores. O sea, la claro. herramienta sindical es fundamental. No tenemos que incurrir en discusiones Imprescindible, diría. Imprescindible. antisindicales. Sí, sí. Lo que naturalmente cuestionamos es la actual conducción del sindicalismo Claro, en Uruguay, claro. que lamentablemente se ha transformado en una conducción sindical absolutamente vinculada a un partido político, ¿no? Hace unos años decíamos que el PIT-CNT era el brazo sindical del Frente Amplio. Mm, mm, Ahora el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT, porque claro. las grandes decisiones, las grandes líneas políticas las marca el PIT-CNT, y quedó de manifiesto en este último episodio del referéndum. Fue Mm, el PIT-CNT el que tomó la delantera, la iniciativa de recolección de firmas, y después se plegó y se sumó el Frente Amplio. mm, Vemos hoy como el presidente del PIT-CNT deja la presidencia del PIT y asume la presidencia del Frente Amplio. claro. Antes, en la izquierda, bueno, esas cosas se cuidaban, ¿no? Se hablaba de la independencia del PIT-CNT, de la independencia de clase, Mm, había una línea mucho más clara. Ahora ya es todo lo mismo, ¿no? sí, Entonces, lo que nosotros sí cuestionamos, no nos parece bien, es que la organización de representación de los trabajadores sea funcional a un partido político. Y eso nos exacto. parece que está muy mal. Mm, Y por eso nosotros criticamos muchas de las decisiones que desde la central sindical se adoptan. Ahora, nosotros tenemos que asumir también nuestra cuota parte de responsabilidad. O y sea, sí, si el sindicalismo en este país tiene el dominio del Frente Amplio, es porque la gente que milita en los sindicatos de otras colectividades políticas no han tenido la suficiente fuerza como para también trabajar fuertemente en el sindicalismo. Y yo soy un convencido, Rubén, de que las batallas hay que darlas adentro. Y la verdad es que los trabajadores,
quienes tienen vocación sindical y pertenecen fundamentalmente a los partidos tradicionales, no han tenido la persistencia de, bueno, de dar la batalla, de ganar los espacios para realmente tener un sindicalismo plural, ¿no? Tener un sindicalismo en donde lo que Pero sea... ¿no te parece que el mecanismo que está establecido, que para mí es un mecanismo ad hoc o excepcional dentro del marco general del país, donde todos cuando votamos autoridades vamos al voto secreto y universal, pero este mecanismo para mí es como poner pequeñas cuotas partes de Cuba en el Uruguay, porque es el típico mecanismo del Partido Comunista, la asamblea abierta, ese asambleísmo de larga jornada, donde todos se conocen, donde está la presión de nos vamos a ver todos cuando levantamos la mano por quién votamos, por la moción de quién, a quién elegimos. Y eso ha corrido a mucha gente de los partidos tradicionales que tienen otro estómago, tienen otra idiosincrasia. Y creo yo que Eso es eso cierto. está pervirtiendo el sistema de convivencia a nivel institucional. Me parece que sería un elemento clave a tomar en cuenta en una legislación, es decir, no, al contrario, no contradice la actividad sindical, sino que la fortalece. Tú empleabas una expresión en plural, los sindicatos, pero hoy podemos estar hablando del sindicato único del Zunca, sindicato único de Sutel, y todos esos sindicatos únicos que tienen siempre las mismas caras, y si detenemos la mirada, nosotros que tenemos lentes, Felipe, y limpiamos bien nuestros cristales, además sabemos que es el Partido Comunista más concretamente, dentro del sindicalismo. Eso los Ah, uruguayos claro, lo saben los uruguayos. Me parece también que hay una cuota parte de culpa del sistema político uruguayo, que no linkó el diente, o sea, no revisó este tema, me refiero décadas atrás, décadas atrás, como para haberlo regularizado de otra manera. Porque te complemento con esta otra idea. ¿Cómo se podría aplicar el pluralismo sindical? Por ejemplo, que hayan distintas listas que se presenten como propuestas, como ofertas, al gremio de los docentes, de UTU, del liceo, por el sector de actividad empresarial, qué sé yo, a los obreros de, no sé, de las plantas de refresco, a los obreros de la banca en el Uruguay, pero que hayan varias listas. ¿O por qué no? ¿O por qué no distintos sindicatos? ¿Por qué no distintos sindicatos? Porque quizá dentro del bueno, mismo sindicato también ocurriría eso de la presión. eso es así, digo, ¿por qué en el Uruguay hay un sindicato único, una central sindical única? Mm, Cuando en el resto de los países del mundo hay dos, tres y hasta claro, hasta cuatro corrientes igual. sindicales. Claro. A ver, tenemos que asumir nuestra cuota parte de responsabilidad. Es cierto que la izquierda tiene una cultura de militancia, de persistencia. Sí, Todos hemos militado en la universidad y sabemos la sí. técnica de dilatar asambleas hasta largas horas de la Las madrugada, chicanas si quedaban a como de altas horas de la siempre, madrugada, claro. y levanten la mano un puñado de estudiantes que claramente no representan a nadie. Pasa lo mismo en el sindicalismo, es cierto. Ujú, Eh, yo creo, mirá, soy un convencido, Rubén, y hablando ya en términos generales, de que hay que dar la batalla en el campo social, ¿no? De que no mm, podemos seguir regalándole esos espacios al Frente Amplio. Por ujú, eso siempre he militado en la universidad, y cuando en ujú, la Universidad de la República se han presentado, bueno, grupos de trabajo y opciones gremiales serias, no pertenecientes al Frente Amplio, hemos tenido buenos resultados. ujú, Y hay que dar la batalla, hay que estar allí, hay que estar en ujú, la representación de los trabajadores. ujú. Mira, otro Te tema digo, que... por ejemplo, viste los ejemplos que se dieron positivos son en BPS, las elecciones de BPS con distintas listas, que incluso en la lista por empresarios ganó un solo Uruguay, pero también se dio en el sindicato médico, también hubo elecciones. Yo creo que eso tendría que ser un modelo aplicable a todo el sindicalismo. Es decir, es lo más sano para el sindicalismo, porque hay distintas propuestas, distintas ofertas, se van cotejando. Es como pasa con ustedes. Che, tenemos que hacer las cosas bien porque cada 5 años vienen elecciones y es el soberano el que se va a manifestar, ¿eh? Es el que va a decir, mirá, ¿estamos de acuerdo o no estamos muy de acuerdo con lo que hicieron? Entonces ya cambia la correlación ahí de gestión y de los afiliados. Sin duda. Bueno, ese es un punto que no establece esta reglamentación, el voto secreto, sí lo establecen otros proyectos, pero hay allí argumentos vinculados también a lo que establece la norma de la OIT al respecto, ¿no? Que dicen de que los sindicatos son organizaciones privadas, ¿no? Y que el Estado no puede inmiscuirse en las formas de organización de una institución privada, ¿no?
Pero bueno, es un tema, Me parece un caballito de Troya del progresismo neomarxista metido en la OIT, porque ese argumento se cae a pedazos, porque entonces tendríamos que plantearnos que son organizaciones privadas las empresas, son también, ¿por qué se tiene que meter el Estado con la empresa y por qué no con el sindicato? Son organizaciones privadas las sociedades civiles sin fines de lucro, las ONGs, por ejemplo, ¿viste? Entonces, ojo con ese tema, ¿no? Porque si nuestro régimen de elección de autoridades es el voto secreto universal, ¿por qué hay una excepción? ¿Por qué hacer una excepción si tienen además una incidencia fundamental en la vida económica y laboral del país? No es poca cosa hablar de sindicalismo, es decir, están atravesando toda la actividad privada y pública del país y están atravesando las relaciones entre los trabajadores y las empresas, están atravesando relaciones entre futuros inversores y los trabajadores, calidades laborales, bueno, todo lo que hace digamos, al rol técnico fundamental, como bien decías tú, que en el mundo vemos en Europa que hay 3, 4 sindicatos que dan propuestas distintas o matices para llevar a cabo ese rol que es el que importa y no entrar a mezclar lo ideológico, lo político, que termina sucediendo lo que sucede, ¿no? Termina derivando en esto que es este hipervínculo entre el PIT-CNT y el Frente Amplio. No sin sé, duda, me parece que es un tema para que lo piensen, ¿eh? es un tema para analizar. Mi, mi valoración es que no se quiso avanzar hacia eso porque eso iba a desatar un conflicto muy fuerte con el sindicalismo, obviamente. Seguro. Pero bueno, es un aspecto que eventualmente habrá que seguir estudiando. Sí, Eh, además es un aspecto digno para sociólogos y cientistas políticos, porque la historia va demostrando, y especialmente la historia reciente, que la izquierda marxista le tuerce el brazo a todo el sector político más republicano, democráticos, liberales, y quizá que por el hecho de nos quedamos tranquilos, vamos a negociar esto con ellos y nos dejan tranquilos, y no te dejan tranquilo nada, mirá cómo están. Te van a poner el campo minado, te van a seguir diciendo que sos malo, que sos facho y que sos un oligarca, y van a seguir con el mismo discurso de siempre, porque ellos lo único que quieren es torcer el brazo para ganar terreno. Ahora, si ahí no está firme el sistema político, hmm, cuidado, porque justamente la situación del país está como está porque ellos tienen al toro por las astas. Es decir, el sindicalismo realmente atraviesa todo el país. Tienen un poder de fuego que no es menor. Y creo yo que la manera de desarticular eso es establecer las cosas con claridad. Y Uruguay como país soberano, artículo 4, artículo 16, tenemos toda la soberanía del mundo. Ningún como ese organismo internacional tiene que venir a decirnos cómo legislar las actividades internas del país. No sé, se me ocurre, ¿viste? Pero mirá vos, sí, si sí, yo sí, fuera sí. diputado y estuviera ahí contigo, tendríamos larga jornada de discusión, porque ya me imagino, ¿viste? Ni que Es- hablar. bueno, y cerramos con esto rápidamente. Cabildo Abierto insiste con la ley forestal, bueno, qué inoportuno, ¿no? Garcé dice que fue un paso en falso, ¿no? El politólogo Adolfo Fito Garcé. Victoria Gadea dice, bueno, pero en verdad fue más un tiro en el pie del Frente Amplio que se muestra como un oportunista acercándose a Cabildo Abierto, cuando en el propio gobierno del Frente Amplio se avanzó con las plantas de celulosa y con la forestación. No sé, para cerrar la nota, ¿qué opinión tenés sobre ese tema? Los dos análisis me parece que son acertados, ¿no? Claro, claro. El de Cabildo Abierto me parece que sí, que fue un grosero error, más aún cuando el gobierno, días previos a esa votación, presentó un decreto que regula y contempla muchos de los aspectos que prevé la ley de Cabildo Abierto. El grave problema de esa ley es que es una ley limitativa de una actividad económica, ¿no? Claro. Establecía que se podían forestar hasta el 10% de las tierras del Uruguay. Lo que no deja de ser llamativo, ¿no? Porque termina siendo una ley inspirada en la economía soviética, ¿no? Claro, Se claro. establecía que, bueno, un 10% para forestación, un Mm, 4% para soja, un 8% para sí. lechería, Mm, tanta gente dedicada a tal actividad, tanta... Y mm, bueno, el libre mercado es el libre mercado, y uno exacto. no puede este, establecer de antemano cuánto puede desarrollar determinada actividad económica. Ese para mí fue el principal Mm, error, e hizo bien el presidente de la República en vetarla, porque si bien es cierto que había aspectos que había que regular, había que ordenar el crecimiento de la forestación, eso ya lo hizo el decreto, que es mucho más exigente mm, incluso de lo que establecía la ley de Cabildo Abierto. Pero bueno, Cabildo siguió para adelante y el presidente vetó, porque la forestación ha sido la principal actividad económica
desde la vuelta a la democracia, ¿no? El desarrollo forestal que hizo el país, esa sí Sí, fue una política de Estado. exacto. Se inició con la ley del año 1987 y que siguió adelante y terminó con las inversiones más importantes del país, que fueron Mm, mm, las plantas de celulosa. De modo que yo creo que fue un grave error de Cabildo Abierto, que generó un ruido innecesario en la coalición al finalizar el año, y bueno, y el oportunismo del frente quedó en evidencia, quedó a la vista, claro. ¿no? Incluso con importantes sectores del frente, como los sectores de Asamblea Uruguay y del Frente Libre Serení, que estaban en contra, pero sin embargo, bueno, como siempre ha ocurrido y hoy ocurre más, fueron barridos por el Partido Comunista y el MPP y terminaron votando. Un Frente Amplio que en los últimos 15 años le tendió la alfombra roja a la forestación. Recordemos lo que pasó cuando se instaló Montes del Plata, establecieron un decreto por el cual en las 200 hectáreas alrededor de Montes del Plata se podía forestar sin ningún tipo de miramiento de la calidad Mm, de los suelos. sí, Entonces, lo del frente sí es puro oportunismo, sí, sí, absolutamente sí, puro oportunismo. Pero sí. también digo, para finalizar, Ujú. Rubén, no dramaticemos, aquí no hay ningún quiebre de la coalición, Ah, no. es obvio que los próximos días ya va a quedar superado y vamos a seguir adelante porque rescato algo que dijo el general Manini, también Mm, hablando de temas forestales, mm. ¿no? Que el árbol no nos tape el bosque, aquí Sí, tenemos un objetivo principal que es poder llevar adelante todas las transformaciones a las que nos comprometimos, tenemos el objetivo principal de ratificar la LUC, que va a ser mm, un espaldarazo para el gobierno, y bueno, estas desavenencias seguramente en algunas semanas ya nadie las recuerda. te iba a decir eso, que las declaraciones del general Manín Ríos son bueno, de mucha tranquilidad para la coalición, muy positivas, muy positivas. Habló de una coalición muy consolidada y que tiene mucha tarea por delante, como precisamente defender la LUC y consolidarse cada vez más. Eso quedó claro, ver el bosque y no ver el árbol. Además, también recuerdo que él dijo que el presidente le planteó que hay un compromiso muy serio a través del decreto y la creación del Ministerio de Ambiente, donde ahí se va a hacer un control estricto en cuanto al cuidado del medio ambiente, la amigabilidad del medio ambiente, en los temas también forestales. Y bueno, se mostró tranquilo respecto a que Cabildo Abierto iba a prestar su servicio, su ayuda en ese monitoreo también. Es decir, el mensaje terminó siendo positivo. Fue una especie de rencilla, de chiquilines. Yo quiero jugar con esta pelota, no, esta no, es esta otra, porque ya nosotros tenemos compramos todo esto y tenemos compromiso con esta gente. Bueno, Felipe, me parece que eran dos temas importantes para tratar. Son fundamentales. El Uruguay está esperando eso, la personería jurídica, y creo que está esperando más. Lo que te comenté lo está esperando mucha gente, por ejemplo, porque ahí se abre la pluralidad sindical. No cabe duda que se abre una posibilidad de que hayan distintas propuestas sindicales con distintos signos filosóficos, pero dentro de la filosofía sindical, ¿no? Apartados realmente de lo partidario, lo político partidario. Podemos seguir con ese tema, seguro. Bueno, esto va a seguir, evidentemente. Lo van a tratar ahora ustedes y seguiremos. Nos vemos la semana que viene, Felipe. Ya vamos cerrando el año y bueno, feliz Navidad. Bueno, Nos vemos. feliz Navidad para todos y nos encontramos la próxima semana. Saludos a todos. Muchas gracias. El Chao, doctor chao. Felipe Esquipani conversando con nosotros en su columna de los lunes, diputado del Partido Colorado. Vamos a una pausa y vamos a hablar con dos testigos respecto a un hecho de violencia, delincuencia, rapiñas, copamientos en un restaurante en el barrio de Carrasco. Quédate ahí.